un jovencito que todavía ni se graduaba de biología. Ay, perdón, está en inglés, se me olvidó cambiarlo. Guzmán empezó a colectar psilocibe con Rolf Singer y para una compañía farmacéutica. Entonces ahí empieza su interés en los hongos, no solo en los hongos alucinógenos. Incluso él siempre dijo que Rolf Singer fue su primer maestro, el primero que le enseñó realmente micología. Después, en 1959, presenta su tesis de grado de biología, no de grado, sino de la licenciatura de biología, sobre un trabajo de los hongos alucinógenos, que es un estudio taxonómico y ecológico de los hongos neurotrópicos mexicanos. De 1960 a 1970 publica 9 artículos sobre el psilocibe y describe 14 especies nuevas. O sea, desde ahí empieza toda su producción, que fue enorme. Fueron muchísimos trabajos los que hizo sobre este género de psilocibe hasta su muerte. Y uno de sus trabajos más importantes, pues obviamente es su monografía, que publicó en 1983 sobre el género psilocibe, que publicó la editorial Kramer. Bien, los psicodélicos actualmente pueden ser utilizados en varias cosas. Psicodélicos incluyendo ahí también sustancias como las que se obtienen del peyote, por ejemplo, o el LSD. Pueden reducir la depresión, ansiedad y estrés, pueden ser un tratamiento paliativo del dolor, pueden ser tratamiento de trastornos psiquiátricos como desorden obsesivo-compulsivo, depresión unipolar resistente al tratamiento, estrés postraumático. También pueden mejorar estado de ánimo y disminuir ansiedad en pacientes con enfermedades potencialmente mortales. Pueden ser tratamiento para cierto tipo de migrañas, y les cambia la vida a personas que la sufren y que pueden funcionar con ellos. Tratamiento de dependencias como tabaquismo y alcoholismo, como les mencionaba, y de otras dependencias mucho más graves. Trastornos alimenticios. También los psicodélicos pueden promover un mayor enfoque y concentración, pueden incrementar la creatividad, mejorar la calidad de vida y evitar tendencias suicidas. Es hasta ahora lo que se tiene o que se ha estudiado que puede promover, y habría mucho más cosas que se siguen estudiando. Los primeros trabajos en la nueva era del estudio de la aplicación de la psilocibina en medicina fueron en Suiza por el equipo de Goldenbader en el 98, también en Alemania por Subis Mayfrank y colaboradores, y en Estados Unidos a partir del 2000 en la Universidad Johns Hopkins empiezan los primeros trabajos, y este grupo de investigación de esta universidad fue el primero que obtuvo aprobación del gobierno norteamericano para reiniciar investigaciones sobre sustancias psicodélicas en relación con la salud. Y ellos investigan cómo los psicodélicos afectan el comportamiento, estado de ánimo, cognición, función del cerebro y los marcadores biológicos de la salud, y tienen un gran número de proyectos relacionados también, por ejemplo, con Alzheimer, anorexia y varias cosas. También en Europa están realizando investigaciones, por ejemplo, en el Colegio Imperial de Londres, el grupo de Carhart Harris desde el 2012 también ya están haciendo varios estudios sobre el uso de psicotrópicos o psicodélicos. Y modernamente está muy en boga el uso de microdosis, está de moda. Las microdosis son dosis muy pequeñas, de 2.5 a 10% de la dosis normal, que esa microdosis entonces no produce ningún efecto perceptible. No hay alucinaciones ni todos los demás efectos a veces muy desagradables que pueden provocar los alucinógenos. Esto normalmente se hace con el hongo entero,
y muy comúnmente es con Psilocybin cubensis, que es el que cultivan, lo muelen, lo secan, lo muelen y hacen cápsulas y así los administran. Puede ser, hay microdosis de psilocibina, pero también de LSD o de mescalina. Y cuando es el hongo seco, les decía que, por ejemplo, una dosis normal sería de 4 gramos o más y una microdosis sería de 0.1 a 0.5 gramos. O sea, es una cantidad muy pequeña, o sea, lo que cabe, digamos, en una capsulita. Y esto pues dan un tratamiento para tomar. Aquí no lo tengo aquí, bueno, ahorita se los menciono, en México. Ya ha habido algunos estudios más que como ver qué está pasando con las microdosis, porque realmente no han hecho estudios formales por la cuestión de la prohibición en muchos países. Entonces, más bien han hecho como estadísticas, encuestas y estadísticas. Por ejemplo, de LEA de 2020, es para ver cómo percibían los usuarios el uso de las microdosis. Y en él participaron más de 1,000 personas que consumían microdosis. Esto lo hicieron en el 2018 en Estados Unidos. Y en esta gráfica, por ejemplo, muestran qué tratamiento estaban usando, microdosis o terapias, antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, y cómo los usuarios percibían que la microdosis les estaba ayudando mucho más que cualquier otra terapia o otro tratamiento que estuvieran usando. También en ese mismo trabajo les preguntaron las razones por las que estaban usando las microdosis. La mayoría era porque sufrían de depresión, otros porque tenían ansiedad, otros porque tenían el desorden de estrés postraumático, o también porque tenían trastornos de déficit de atención, y ya los otros eran mucho menor. Entonces, principalmente en ese estudio fue por depresión. Aquí en México ya hay varias personas que se dedican a producir y a vender microdosis por debajo del agua. Una de ellas es esta, Teonanaca Fungia Cacao, que precisamente son de Morelos. Dan recomendaciones de cómo usarlo. Por ejemplo, hay que tomar una cápsula durante varios meses, y dependiendo de los efectos que vayas sintiendo, te dicen si aumentas la cápsula o la disminuyes. Nos contactamos con esta compañía y hicimos un estudio preliminar sobre usuarios de microdosis aquí en México. Desafortunadamente, aunque ellos nos dijeron que tenían más de 1,000 usuarios, pues realmente fueron muy pocos los que contestaron la encuesta. No lo puse aquí, pero contestaron alrededor de 80, me parece, personas fueron los que contestaron nuestras encuestas, y fue interesante ver por qué los usuarios mexicanos consumían microdosis. En nuestro caso vimos que la mayoría los habían consumido por ansiedad, pero había una gran proporción por curiosidad o por razones espirituales, o porque pensaban que podrían tener una mejora mental, o que podrían tener, por ejemplo, más creatividad o algo así. Entonces, fue un poco diferente al estudio que hicieron en Estados Unidos. También hicimos el ordenamiento para ver si había alguna diferencia significativa en cuanto a los usuarios. Realmente no se encontró esto, pero hay ciertas tendencias a que los usuarios que tienen una prescripción médica, o sea, que han ido con un psicólogo y que les ha recomendado usar microdosis, había una mayor mejora y más usuarios que tenían prescripción médica.
Le marco en rojo los que no estaban diagnosticados con alguna enfermedad y entonces que más bien ellos por sí solos lo habían decidido usar o por curiosidad. Y en azul verde eran usuarios que tenían una enfermedad médica diagnosticada. Entonces también, por ejemplo, aquí destaca que hay una ligera tendencia hacia los usuarios que estaban diagnosticados a parar de usar las microdosis una vez que hubieran mejorado, ¿sí? Y también aquí no hubo una separación completa en cuanto a las funciones, en cuanto a los diagnosticados, que son los rojos, se separan un poco hacia la izquierda, los que no estaban diagnosticados, que se separan un poco hacia la derecha, y los autodiagnosticados, que son los que están marcados en amarillo. Entonces, realmente no fue significativo eso. Y también les preguntamos qué sensaciones tenían cuando usaban microdosis. Y la mayoría dijo que se podían concentrar más, otros decían que tenían más paz, que eran más felices, y pocos dijeron, bueno, ya fue bajando, que tenían un efecto ansiolítico. Entonces, realmente vemos que aquí en México, al menos los usuarios de estas microdosis, realmente lo estaban usando más bien por curiosidad y por querer como mejorar su vida y no porque tuvieran algún problema como de depresión o de ese tipo. Entonces, los usuarios mexicanos, al menos de esta marca de microdosis, realmente era más curiosidad por lo que están usando las microdosis. Y también les preguntamos los efectos negativos que hubieran sentido. La mayoría dijo que no tenía ninguno, pero algunos presentaron mareos, algo de sensibilidad, ansiedad o malestar estomacal, pero realmente fueron muy pocos los que tuvieron algún síntoma o algún efecto negativo. También les preguntamos su grado de escolaridad y interesantemente la mayoría de ellos tenía un posgrado o tenía educación, entonces la mayoría de los usuarios eran educados. Y en cuanto al género, pues más o menos era igual entre hombres y mujeres, aunque hubo un poco más de hombres un poco más adultos, digamos. Y esta gráfica de acá de abajo a la izquierda lo que les muestra es el tiempo que usaron microdosis. Pues la mayoría apenas llevaban un mes usando microdosis. Realmente el uso de microdosis en México es bastante reciente. Pues la mayoría solo tenía un mes tomándolas y solo algunos, uno creo dos aquí, que tenían 2 años tomando microdosis. En otro trabajo de Anderson y 2019, esto con personas en Estados Unidos, ellos también preguntaron, también fueron encuestas y preguntaron cuáles eran los efectos benéficos y los efectos negativos al usar la microdosis. Ellos encontraron que la mayoría decía que tenía un humor mejorado, que se sentían mucho mejor, o también que se podían enfocar más en sus tareas, que tenían mayor creatividad o que eran autoeficaces, o sea, que mejoraban su desempeño. También que tenían mucho mejor o más energía, aunque realmente pocos, el 10.5%. Y en cuanto a los retos o las cuestiones perjudiciales en el uso de microdosis, muchos hablaron de la ilegalidad, porque les digo que en la mayoría del mundo son ilegales los hongos, un 29.5%. Esto hay que mencionarlo que en nuestra encuesta no lo preguntamos,
acerca de cómo se sentían en cuanto a que fueran ilegales el uso de los hongos. Un 18% sí presentaron algún efecto fisiológico desagradable, algunos también que el enfoque no estaba bien, o sea que al contrario, algunos eran mejorados y otros no, y también que disminuía la energía, o sea que todavía es como muy variable. Entonces habría que aclarar que, como les mencioné, las microdosis es el hongo seco, enterito. Y sabemos nosotros que puede haber muchos alcaloides y muchas sustancias dentro de lo que están tomando. Entonces, realmente, si se va a usar como microdosis, la recomendación sería que se usara la sustancia pura para saber exactamente qué se está tomando y que se hicieran los estudios para poder recomendar el uso o no con la sustancia pura, no con todo el hongo, porque todo el hongo, dependiendo de dónde se cultivó, qué especie es o incluso qué cepa es, pues podría tener una gran cantidad de alcaloides diferentes o de otras sustancias que podrían estar provocando otros efectos diferentes. Bueno, y hay también otros efectos desagradables como aumento de la ansiedad, un humor no adecuado o aumento de los síntomas que buscaban disminuir. Por ejemplo, si tenían ansiedad, pues les aumentó la ansiedad. Lo que sí es un hecho es que la psilocibina o los psicodélicos en general sí se han estudiado y se ha visto que provocan un incremento de la neuroplasticidad. Y ese es uno de los efectos que se piensa que podrían tener. Pero no solo eso, sino también se ha hablado que podrían tener un efecto antiinflamatorio o también en algunos casos, que fue lo que nosotros detectamos en nuestro estudio, que podría tener un efecto placebo, es decir, muchos poderse sugestionar y que porque están tomando microdosis poderse sentir mucho mejor que cuando no las toman. También hay otros estudios ya a nivel molecular y fisiológico en donde han detectado que sí se promueve la neuroplasticidad estructural y funcional. Entonces ellos vieron que sí había un aumento de las dendritas y de las espinas en las dendritas, lo que incrementaba que hubiera mayor neuroplasticidad. Este estudio no se hizo con psilocibina, sino se hizo con otros psicodélicos, por ejemplo el LSD y el DMT. Otro estudio a nivel molecular, en donde también se comprobó que los psicodélicos también podían provocar cambios en el comportamiento a largo plazo, porque podían suprimir el dolor crónico, podrían disminuir el uso de sustancias como drogas, disminuir las tendencias suicidas, reducir los estados de desesperanza y disminuir la ansiedad. O sea que ya sí hay estudios a nivel molecular en que comprueban que sí los psicodélicos tienen un efecto benéfico en las personas. Este estudio, por ejemplo, fue con el LSD, psilocina y la mescalina. Sin embargo, también hay riesgos. Esto es muy reciente, apenas se está estudiando cuáles son los efectos benéficos y también cuáles podrían ser los riesgos de consumir. Entonces hay algunos estudios que son los que indico aquí abajo, que por ejemplo en ratas machos se encontró que las microdosis incrementaban el peso corporal. Por otro lado, en ratas hembras se observó que podrían provocar atrofia neuronal. En dosis altas, o sea, no en microdosis, sino las dosis normales, digamos, que podría haber un probable riesgo en funcionamiento de las válvulas del corazón después de un uso continuo. Esto solo se vio en una persona, pero bueno, se detectó. También que podría haber un daño renal agudo, solo comprobado en un paciente de 15 años, que podrían provocar migrañas. En algunos casos lo que se busca combatir, pues podrían provocarlas.
sobreestimulación, ansiedad e insomnio. Algunas de las cosas que las personas mencionaron que podían sentir. Pasamos ahora al otro punto, que sería la parte de la cuestión de la legalidad del uso de las sustancias psicodélicas, en particular de la psilocibina. A partir del convenio, a partir de la prohibición de Nixon en Estados Unidos de las sustancias psicodélicas, las Naciones Unidas, en su convenio sobre sustancias psicotrópicas, que data de 1971, incluyó a la psilocibina y a la psilocina en el apéndice 1. Ese apéndice incluye drogas con elevado potencial de abuso y drogas que no se les ha reconocido un uso médico. Las interrogaciones son mías porque ya desde los 60 ya se había reconocido que la psilocibina tenía un uso médico. Sin embargo, incluyeron a la psilocibina y psilocina dentro de este apéndice junto con la heroína, la cocaína y otras drogas. Sin embargo, en el mismo convenio de las Naciones Unidas, a partir del 2001, ya no están controladas la psilocibina y la psilocina. Aquí en este mapa que tomé de Wikipedia vemos el estatus, lo tomé, la última fecha fue en octubre del 2021, porque esto cambia. ¿Me permiten un segunditito, por favor, porque está para... Perdón, continúo. Entonces, les comentaba que en este mapa de Wikipedia cambia muy seguido porque hay cambios que están en marcha. Entonces, este mapa es de octubre del 2021 y, por ejemplo, entonces nos menciona que México, su estado es ambiguo, parcialmente legal o despenalizado, que lo vamos a ver. En Estados Unidos, algunos estados ya está permitido, en otros no. Y bueno, vamos a mencionar algunos casos específicos. Por ejemplo, Brasil. En Brasil lo marcan como legal y solo la psilocibina y psilocina son listadas como ilegales, pero no los hongos, entonces sí se pueden usar los hongos. Y no hay jurisprudencia legal sobre el tema, o sea, aunque la psilocibina y la psilocibina sean ilegales, no hay forma de que se castigue por el uso de esas sustancias. Y no hay registros de personas arrestadas específicamente por su uso o posesión y se venden en sitios web especializados sin enfrentar persecución policíaca. En Canadá, marcado aquí en amarillo, se permiten esporas, micelio y paquetes para crecerlos. Recientemente ya hay permisos para investigar y utilizar la psilocibina en tratamientos clínicos, terapéuticos y apoyo a trastornos mentales. En Chile, que también está marcado como amarillo, son ilegales pero tolerados, aunque ahorita vamos a ver un caso, y descriminalizados en pequeñas cantidades. Esporas y paquetes son legales. Y lo que les menciono, hay encarcelamientos recientes en el 2018 por venta y posesión. En Jamaica, el psilocibe nunca ha sido ilegal, por lo que se considera un paraíso para este asunto. Ya hay industria del turismo médico psicodélico y empresas extranjeras que están llegando a la isla para establecer infraestructura de investigación, cultivo e implementación médica. En España, está marcado en amarillo, está descriminalizado el uso personal en lugar privado. En Chile, esta es la foto de lo que les decomisaron en las cajas de psilocibe, de lo que decomisaron, y fue Juliana Fursi, una chilena, quien determinó los
los hongos y bueno, los encarcelaron recientemente en 2018. En Jamaica, que es lo que les mencioné, que ahora es un paraíso para cultivar y para todos los que quieren tener un tratamiento médico en relación al psilocibe, bueno, pues es todo un auge en cuanto al turismo con psilocibe. En Holanda eran legales hasta antes del 2008, pero no sé, algo cambió que a partir de diciembre de 2008 ya son ilegales, se prohíbe su posesión a partir de medio gramo seco y a partir de 5 gramos frescos. O sea, menor de esa cantidad sí pueden poseer. Sin embargo, hay una laguna legal que los permite su consumo como magic truffles, o sea, como trufas. Esto resulta porque algunas de las especies de psilocibe, por ejemplo, psilocibe mexicana, puede formar esclerosios. Estos esclerosios parecen como papitas o parecen como trufas, entonces los esclerosios son realmente estructuras de resistencia del hongo y tienen psilocibina. Entonces en Holanda los venden, incluso este es un anuncio de internet, los venden como trufas de psilocibe mexicana, y así es legal venderlos. O sea, no están vendiendo el hongo, sino están vendiendo las trufas, que serían como que la parte comestible. En Estados Unidos, bueno, a partir de 1968, con la prohibición de Nixon, se hicieron ilegales. A partir de finales de 2010, de la década de 2010, inició el movimiento para despenalizar la psilocibina. En mayo de 2018, Trump firmó una ley para su uso en pacientes terminales. En mayo de 2019, en Denver, Colorado, fue la primera ciudad que despenalizó el uso de la psilocibina. En ese mismo año, en junio, Oakland, en California, lo despenalizó junto con el peyote. En enero de 2020, Santa Cruz, California, también siguió los pasos. Después, en 2020, Washington, D.C. y Ann Arbor, en Michigan. Y finalmente, en noviembre de 2020, Oregon fue el primer estado en legalizar el uso de la psilocibina. En 2021, otras ciudades como Somerville, Northampton, Cambridge y Seattle, en varios estados, la legalizaron. Y en noviembre de 2022, o sea, recientemente, Colorado fue el segundo estado en legalizar el uso de la psilocibina. ¿Qué pasa aquí en México? Bueno, sabemos que se redescubrieron para la ciencia en 1957, y aunque ya había habido artículos previos de Schultes, de Recco, que hablaban de los hongos alucinógenos mexicanos, fue realmente Wasson, con este artículo que se publicó en la revista Life, que lo dio a conocer a todo el mundo, principalmente a los hippies. Y aunque usó otro nombre, otro pueblo y todo, pues salió a la luz que era María Sabina y qué pueblo era, y pues se dejaron venir y llegaron hordas de hippies a Oaxaca, principalmente a Cuautla de Jiménez. Y aquí, por ejemplo, son noticias, son fotos del Archivo General de la Nación, en donde hippies extranjeros van a ser arrestados y deportados después de una redada por judiciales y el ejército en Cuautla de Jiménez en julio de 1969. Y no solo hippies extranjeros, sino también hippies mexicanos que fueron arrestados. Y aquí, en una revista que salía como un suplemento del periódico Excelsior, en agosto de 1969, un mexicano barriendo a los hippies de su frontera para que se regresaran a Estados Unidos. Entonces, bueno, todo ese movimiento hippie y todos los que vinieron aquí a Cuautla de Jiménez pues causaron un gran problema, por lo que la ley mexicana pues también los prohibió. Entonces aquí tenemos la Ley General de Salud. Esta es la primera versión, fue de 1984 de esta ley, y esta es
la actualizada de 2021, o sea, sigue estando vigente esta ley. En el capítulo 6, que es el que habla de sustancias psicotrópicas, en el artículo 244, es el que trata de las sustancias psicotrópicas. Y en el 245 dice que las sustancias que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema especialmente grave para la salud pública. Y entre ellas menciona que son la psilocibina, la psilocina y un nombre inventado, la psiloxina, pero no solo eso, porque en el convenio de las Naciones Unidas solo menciona las sustancias, pero en la ley mexicana no solo se mencionan las sustancias, sino también los hongos. Hongos alucinantes de cualquier variedad botánica, eran plantas, en especial las especies Psilocybe mexicana, Stropharia cubensis, que es el sinónimo de Psilocybe cubensis, conocibe y sus principios activos. En esa misma ley, en el artículo 247, dice que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con sustancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga queda sujeto a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, y que solo podrán realizarse con fines médicos y científicos, pero que se requiere autorización de la Secretaría de Salud, aunque esto se derogó en julio de 2021, o sea, al contrario, en lugar de avanzar, se derogó, ya no se podía pedir la autorización. Aunque que yo sepa, sí hay varias personas que están pidiendo la autorización, sobre todo para hacer investigaciones con psilocibina y microdosis. Y en el artículo 248 dice que queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247, que es lo que les acabo de mencionar. Esa es la ley, pero bueno, ¿qué pasa? El Código Penal Federal dice qué pasa. Este código es de 1931 y la última reforma, me falta una M, es de noviembre de 2021. Entonces, en el capítulo 1 de los delitos contra la salud, ahí habla de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Entonces ya dice cuáles son los narcóticos de acuerdo a los que la Ley General de Salud menciona, que entre ellos está la psilocibina, psilocina y los hongos alucinógenos, y dice que se impondrá prisión de 10 a 25 años y de 100 hasta 500 días de multa al que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos que ya les mencioné de la Ley General de Salud. Y se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa al que posea, solo por poseerlo, sin la autorización correspondiente. En el artículo 195 bis, que es algo reciente, dice que cuando por las circunstancias del hecho la posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, sin la autorización a la que se refiere la Ley General de Salud, no pueda considerarse destinada a realizar algunas de las conductas a que se refiere el artículo 194, se aplicará pena de 4 a 7, o sea que a todos modos a la cárcel, de 4 a 7 años a 6 meses de prisión y de 150, o sea, como si hay duda, a la cárcel. Y el Ministerio Público Federal no procederá penalmente cuando sean medicamentos que hayan sido autorizados por la Ley General de Salud o cuando el peyote u hongos alucinógenos, cuando por la cantidad y circunstancia del caso pueda presumirse que serán utilizados en las ceremonias, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, así reconocidos por sus autoridades propias. Ojo,
las personas, los indígenas, no los turistas que van y participan en esas ceremonias. Esos no podrían consumir. Y hace unos años me tocó participar como perito del Ministerio Público determinando unos hongos. Me trajeron unos hongos, se tuvieron unos chicos que primero averigué si no eran estudiantes universitarios, no eran, entonces dije, bueno, entonces sí puedo ser perito. Y emití el dictamen sobre qué hongos eran los que contenían esa bolsa, que si eran psilocybe cubensis, si eran hongos alucinógenos, y los chicos ya habían estado encarcelados, 2 eran menores de edad y parece ser que sí, espero, los hayan liberado, pero sí se actuó conforme a la ley en ese caso. Algo interesante de llamar la atención es que en lo que me pedían y en lo que me nombraron perito y en lo que me pedían que determinara, hablaban de descripción física de la fauna. Esto a mí me causó mucha gracia porque normalmente a los hongos se les considera plantas, incluso yo trabajo en el departamento de botánica, en el Instituto de Botánica, y es muy raro que alguien los considere hongos, aunque sería más correcto considerarlos hongos que plantas, porque sabemos que los hongos son el grupo hermano de los animales. Entonces, bueno, fue algo curioso que los abogados tuvieran más razón que los biólogos, que algunos siguen considerando los hongos como plantas. Y bien, en México pues también ha habido movimiento y actividades para legalizar a los hongos. Por ejemplo, en 2019 hubo una marcha, aquí esta es una foto de esa marcha para promover el uso de la psilocibina o la despenalización de los hongos con psilocibina. Incluso hay una sociedad mexicana de la psilocibina. Y en marzo desafortunadamente, pues eso por la pandemia no hubo mucho seguimiento. Luego en marzo de 2021 Morena y el Partido del Trabajo presentaron 2 iniciativas para que se eliminaran las barreras estructurales y legales que impiden que se puedan utilizar para programas de investigación científicos o médico-terapéutico o en ceremonias rituales. Ellos hablaban de la medicina enteógena, y esta cita me gustó porque dice: es menester reconocer que el uso y conocimiento de la farmacopea mexicana se ha mantenido viva durante milenios gracias a los sistemas autóctonos biopsicoespirituales de salud que integran el uso de estas plantas, otra vez de nuevo como plantas, como una parte fundamental. Bueno, es que aquí hablan de todo, no solo de psilocibe, sino también de peyote y otras plantas, como una parte fundamental de su relación con el mundo, con sus territorios, su cultura, sus tradiciones y sus cosmovisiones. Desafortunadamente, hasta lo que yo sé, esto ya no prosperó y tanto Morena como el Partido del Trabajo ya no continuaron. Sin embargo, el Partido Verde retomó, pero no todos los enteógenos, sino solo la psilocibina. Y en abril del 2022 yo participé en un conversatorio sobre psilocibina y la Ley General de Salud. Yo participé de forma virtual, algunos otros participaron de forma presencial, incluso hubo una mazateca y representantes de varios organismos en pro de la psilocibina o del uso de alucinógenos. Por ejemplo, había uno de una organización sobre la ayahuasca, y algunos científicos que también participaron, incluso esta persona, Santek Nayak, es del Johns Hopkins University. Entonces, bueno, estuvo muy interesante el conversatorio, y teóricamente en octubre iban a presentar la propuesta. La verdad no me he enterado y estoy pendiente de preguntar qué pasó, si se presentó o no la propuesta ante el Senado. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Aquí una fotografía de Guzmán con su familia mazateca. Él cuando en la década de los 50, cuando fue a recolectar hongos allá,
hizo contacto con esta familia, con don Isauro Nava. Esta es María, la viuda de don Isauro Nava, su hija Silvia, de la que el doctor Guzmán es padrino, la bautizó, es su ahijada, y la esposa del doctor Guzmán, otro hijo de María, Nikita, y bueno, una gran cantidad de hongos alucinógenos que nos llevaron para que el doctor Guzmán se las llevara y los estudiara. Y pues no me queda más que agradecer su atención.